Por otro lado, la locura de Milei, yo no voy a dejar de decir lo que pienso de Milei. Para mí Milei está desequilibrado emocionalmente. O sea, sufre un desequilibrio emocional. Eh, y a mí me da mucha pena que otra vez los periodistas miren para otro lado frente a ese desequilibrio emocional. Milei puede decir cualquier cosa a cualquiera, en cualquier lugar, insultar, agredir, es un tipo violento, es muy violento. A mí me hace acordar mucho a Milagro Sala. Voy a contar por qué. Cuando Milagro Sala venía a apretarte, porque lo hacía personalmente, no mandaba a nadie. Yo recuerdo de sentarse y te venía no, bueno, porque no sé qué, porque bla, 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 así, ¿no? Bien suavecita y qué sé yo. Y de repente se convertía en un monstruo imparable, que te decía barbaridades, que gritaba, que era capaz de insultarte, de lo que sea, pero de lo que sea. O le hacías una pregunta un poco incómoda y reaccionaba realmente muy mal, con una irascibilidad imposible de manejar. Bueno, eso es un trastorno en realidad psiquiátrico. Y mi ley es igual. Si vos te fijás, empieza, no, pero sí, porque yo por Mauricio tengo, no sé, una admiración, y de repente le preguntan, qué sé yo, alguna otra cosa y se saca y grita y habla de chorros y de esto, como si él viniera de una nave extraterrestre. Y no viene de una nave extraterrestre. Fue asesor de Scioli, fue asesor de Macri, fue asesor de Massa, y sus candidatos son pura casta, como le gusta llamar a él a la gente que viene de la política. A mí me recordó mucho a Milagro Sala. Para mí, Milei es Milagro Sala, con ojos claros y, digamos, una estética parecida a la de Menem. Se deja las patillas. Tiene una cosa ahí actoral, este, que da un poco de pena, pero que se ve que a los periodistas le copan, ¿no? Yo recuerdo el maltrato que tuvo para con Carolina Lozada. No se bancaba una pregunta de Carolina Lozada. Él dice que va a enfrentar a no sé quién, pero a Carolina Lozada no la quiso enfrentar. A mí me encantaría que venga Jujuy y poder hacerle una entrevista. No sé, vamos a tener que tener guardaespaldas nosotros, porque con las preguntas que yo le puedo llegar a hacer se va a enojar mucho. Bueno, hace 2 años vino a Salta, ¿te acordás que la maltrató, porque no fue un destrato, la maltrató una colega nuestra y la trató de burra por preguntarle algo que no tenemos por qué saber? Porque parece que la gente cree que el periodismo tiene que saber de todo. Hay algunos que tienen ciertas especializaciones, pero no tenemos que saber de todo. Ella le preguntó por microeconomía o macroeconomía, no recuerdo en este momento, y la trató de burra por no saberlo. Pero no solo eso, sino que ¿Qué primero la sé? palabra burra me Sí, parece pero además el maltrato, la misoginia con la que se refería a la palabra ella. burra es de típico que no tiene cuna. Así te lo digo, no tiene cuna. Segundo, es absolutamente agresivo, descalificante, etcétera. Tercero, ¿quién te crees que sos? Porque si me pongo a hablar de antropología, de sociología, de teología, te puedo asegurar que te siento a librazos limpios. Y ni hablar de Constitución y Alberdi y leyes. Porque él dice que Alberdiano no tiene idea de las bases, no debe haber leído nunca las bases de Alberdi. Así que yo entiendo que tenemos y vivimos en una sociedad que está crispada, en una sociedad que se acostumbró a la violencia, lamentablemente, con el kirchnerismo se acostumbró a la violencia, y que un violento despeinado, que además, eh, bueno, logra identificar una parte de la sociedad tiene derecho a hacer lo que quiera. Ahora, como periodistas, y deja mucho que desear quienes lo entrevistan, quienes permiten sus agresiones, quienes permiten su falta de respeto. Yo me imagino a Patricia Burrich sentada diciendo, sí, porque son todos chorros, son todos estos, son todos los... Imagínate lo que sería un escándalo, sería la tapa en los diarios, sería un horror. A Milei se le permite todo. El problema de eso es que después se vuelven gobiernos autocráticos, porque creen que tienen la verdad absoluta y aquel que piensa diferente, bueno, es un chorro, es un burro, porque aparte no dicen burro, ¿viste? Dicen burro, chorro. Son, bueno, no quiero decirlo. Este,
Por eso digo, cuidado con eso. A los periodistas, la sociedad tiene derecho a elegir lo que quiera. Son todos libres, lo somos, ¿sí? El periodismo es el que a mí me preocupa porque después lloran libertad de expresión. Cuando las agresiones son hacia ellos, ahí lloran libertad de expresión, ¿no? Bueno, va a pasar. Porque este muchacho está desequilibrado, no está en condiciones de conducir el país. Ningún país, ni ninguna provincia, ni ningún municipio, nada. A diferencia de Trump, Trump es un señor que tiene negocios multimillonarios y que supo conducir sus empresas. Es exitoso en eso. ¿Alguien me puede explicar qué condujo Milei? ¿Qué administró Milei? ¿Cuál es la empresa de Milei? ¿El kiosco de Milei? ¿La roticería de Milei? ¿El restaurante de Milei? Ninguno. Vende humo con las criptomonedas. Vende franquicias, que es el nombre de la libertad avanza. Debe haber ganado miles y miles de dólares con la franquicia. No tiene, en la vida privada, lo único que vende es verso, porque desde el punto de vista de la economía, cuando él habla de productividad, bueno, si vos das una charla no sos productivo. No estás dando un valor de uso a cambio de un valor de cambio. En realidad es verso. Es casta, es verso. Estás vendiendo humo. ¿Sí? Humo a la enésima potencia. ¿Eso está declarado o hay empresas offshore a nombre de otros Mileis? ¿No será que hay empresas offshore a nombre de otros Mileis? Porque al final Milei es igual que el resto. Es un loquito que ha encontrado la manera de hacer plata vendiendo humo, vendiendo criptos, asesorando en criptos, en empresas que hoy están siendo, en empresas digo fantasmas, que hoy están siendo investigadas por la justicia por estafas. Pero lamentablemente la Argentina en eso es muy adolescente y se compra siempre los espejitos de colores. Jamás me voy a olvidar, nunca en mi vida, que el 25 de mayo, después del discurso de Néstor Kirchner en el Congreso de la Nación, cuando asumió la presidencia, me fui a cenar con una vieja amiga que me lleva 20 años, más de 20 años, y que obviamente estaba activa en la política. Y me confesó, antiperonista obviamente, me confesó estar enamorada del discurso, de lo que había dicho. Yo estábamos comiendo una parrillada. Y recuerdo que me quedó el chinchulín atragantado en la garganta y le dije, con la edad que tenés, con lo que viviste en este país, vos no te podés comer ese verso. Este hombre es esto. ¿Por qué? Porque como periodista sabía los antecedentes de todo lo que había hecho Néstor Carlos Kirchner en Santa Cruz. Claro. Por ejemplo, el uso indebido del avión de la provincia para lo que sea.com. Él lo usaba como si fuera propio. Las reformas que había hecho en el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz. El modo en que manejaba exactamente la justicia en Santa Cruz. Los fondos que había puesto en el exterior y que nadie sabía dónde estaba y que todavía al día de hoy no aparecieron. Se robó 600 millones de dólares de la provincia de Santa Cruz, de los santacruceños. Y dije, no podés ser tan adolescente, no te podés comprar el verso. Y se lo compró. Y hubo miles de argentinos que se compraron el verso. Por supuesto, nosotros éramos parias, yo fui paria hasta 2011. Imagínate hablar mal de Cristina, donde gobernaba Fellner y Milagro Sala. Milagro Sala tenía todo el poder y acá sacaban el 66%, no el 54%, ¿eh? El 66%. Ibas en contra de la corriente, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y éramos parias. Y un día la historia nos dio la razón. La sociedad argentina es adolescente, le encanta comprar espejitos de colores.
están comprando una solución mágica que de nuevo no existe. Milei es Castillo en Perú. Es eso. No es otra cosa. Milei te vende que va a hacer explotar el Banco Central. Mentira. Porque cuando hablan los verdaderos economistas que lo rodean, ahora anduvo llamando de urgencia porque necesita un plan, te dicen que no, que en realidad es una metáfora, que no sé qué, que bla, 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 que va a bajar el 15% del gasto y del déficit del PBI, no sé qué. Y te dicen los economistas, no, bueno, no quiso decir eso, quiso decir otra cosa. Y está de acuerdo con la aportación libre de armas. Y ahora sale la Vicky Villarruel, que banca la dictadura militar, y te dice, no, 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 nosotros no vamos por eso está contenido en la ley. ¿Para qué lo dijiste? ¿Para qué lo dijiste? Hay que terminar con los planes sociales de la motosierra. Y ahora dice que no, que en realidad no sé qué, porque no sé qué. Compraron espejitos de colores. Les gustó el personaje. Y vuelvo a decir, a diferencia de Trump, que es un personaje, Trump es multimillonario y lo logró con sus empresas, siendo exitoso en las empresas que construyó. Díganme qué empresa tiene Milei. Díganme qué kiosco tiene Milei. Díganme qué cadena de supermercados tiene Milei. Díganme qué roticería tiene Milei. O solo vende humo en charlas TED. O solo vende humo haciendo publicidad para empresas que están siendo investigadas por fraude con el Bitcoin, con las criptomonedas en realidad. Milei es eso. Es otro estafador de mala fama. Es un vendedor de autos usados estafador. Pero la sociedad se compra el verso y se compra la violencia porque él reexpresa la violencia de la sociedad. Estamos todos alterados. Hace 20 años que vivimos alterados por Laclau, por el pensamiento de Laclau. Años nos hemos quejado de la construcción del amigo-enemigo, del que piensa distinto está, no sé, tiene que ser metafóricamente invisibilizado, silenciado, aporreado, insultado. Milei no es otra cosa que Laclau. Es kirchnerismo de derecha o populismo de derecha. Porque al final siempre los extremos se unen. Siempre. Y la sociedad ha comprado eso porque es inmadura. Disculpen que lo diga, pero tengo todo el derecho a decirlo, puesto que lo planteé desde el 2003 respecto de Néstor Carlos Kirchner. Porque cuando la sociedad iba hacia un lado con el 66% de los votos en Jujuy, chicos, el 66%, estábamos acá sentaditos diciendo, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, éramos parias. Lo único que no hacíamos negocios. Todos te decían, pero ¿por qué te peleas con Milagro Sala? Vos no sabés los regalos que te hace, la pauta que te da y no sé qué. Porque no me interesaba. Porque nunca voy a avalar la violencia, ni el robo, ni nada de eso. Y porque no me compro espejitos de colores. Pues soy una persona adulta. Porque para engaño ya tuve los Reyes Magos. Pero a la sociedad argentina le copa ser engañada. Y le mostrás la prueba y te parece un partido de fútbol. Y te grita, Milei, Milei. Pobrecitos, qué sé yo, qué decirte. ¿Viste cuando vos ves un nene y decís, te vas a caer, no te subas a la mesa, te vas a caer, no te subas a la mesa, y se sube a la mesa y se cae? Y bueno, se van a caer. ¿Qué querés que te diga? Pero tienen el derecho a subirse a la mesa y patear la escalera, cosa de que no te quede otra que caer al abismo. La sociedad argentina, insisto, reexpresa en alguien que es un violento, que además tiene un desconocimiento superlativo del liberalismo
el liberalismo no es solo capitalismo salvaje, si quieren decirlo así. A mí me encanta el capitalismo. Amo el imperio. Yo sé que se van a enojar. Amo Estados Unidos. Es un país espectacular. Amo Europa. Es increíble. Porque yo crecí en esa Argentina que se parecía más a Estados Unidos y a Europa que en esto en la que lo convirtió el peronismo definitivamente. Ahora, en Estados Unidos la norma se cumple. La ley se cumple. En Europa la ley se cumple. Pero no sobre la base de la locura, porque la locura enseñó a lo largo de la historia del mundo que termina mal. No es necesario incendiar Roma para gobernar. En este caso no es necesario andar incendiando el Banco Central. No. Tenemos que madurar como sociedad y escuchar más. Y no creer que es un Boca River, porque en esto, en un partido Boca River, no se define nada de tu vida. Se define un partido de fútbol, que no es la nada misma. Cuando estás en una elección, se define tu futuro, el futuro de tus hijos, la educación de tus hijos. Veo a gente ridícula que es egresada de la universidad pública festejando el cuento este de los vouchers y no sé qué, que no funciona en ningún lugar del mundo. Es un invento ridículo de un señor que te vende espejitos de colores, que no es otra cosa que un sistema Poncio se llama Ponzi, no sé cómo se llama eso, Ponzi, no existe en el mundo. Y festejan eso, viniendo de donde vienen. La verdad, son medio sonsos, pobrecitos. Falta un poco de buena educación. El problema es que nuestra educación es el problema, valga la redundancia. Entonces, yo me planteo, ¿quién le va a preguntar a Milei con el tema de los vouchers? Ponele que estemos de acuerdo, ponele. Midamos productividad en las escuelas, midamos productividad en las escuelas. No se mide productividad, se mide calidad. Pero es tan primitivo el planteo de Milei, de los seguidores de Milei, que lo plantean en términos de productividad. ¿Vos sabés quién planteaba los temas así? Marx. Pero claro, nuestra sociedad no leyó a Marx. Entonces creen que Milei es la derecha. Chicos, habla en términos de Marx. Yo he leído todo. Capital, todo. Se parece más a Solano y a Bregman en el pensamiento de la estructura de la sociedad que a los prohombres liberales como Alberdi. Cuando habla de productividad en educación, es tan primitivo su pensamiento que vos, por ejemplo, en el país tenés lugares como las escuelas que están en los parajes, acá en Jujuy, en Tucumán, en Salta, en Chaco, en Formosa, ¿no? Donde hay una escuela que atiende 7, 8 chicos. La bestialidad del pensamiento, el desconocimiento del país es tan enorme que él cree que si el chico usa el voucher para elegir esa escuela por productividad, esa escuela se va a mantener sola. Amigo, hay escuelas de 7 alumnos y escuelas de 1 alumno. El liberalismo no plantea igualdad la igualdad, no plantea la igualdad, es decir, que todos partamos, que todos seamos iguales. El liberalismo plantea equidad en las oportunidades para que vos a partir de allí puedas desarrollar tus condiciones según tus potencialidades.
Acabo de decir una frase un poco difícil, pero bueno, es así. No es que somos todos iguales, no. Lo que dice es, les voy a dar a todos las mismas oportunidades para que de ahí, desde el individualismo, ¿sí?, se desarrolle cada uno con su potencialidad y eso luego va a mejorar lo colectivo en la suma de las individualidades, haciendo un todo que es más que la suma de las individualidades. Lean a John Elster. Para los que fueron a la universidad y festejaban la tontera, lean a John Elster, parece que no lo leyeron. El padre del pensamiento del capitalismo individualista de los Estados Unidos, el por qué funciona el capitalismo individualista en Estados Unidos, porque no es otra cosa que eso que te acabo de decir. Donde la meritocracia no es por la plata que tenés, es por cómo, si yo te doy 5 monedas, vos reproducís esas 5 monedas, mejorás, es la parábola. Miren, tal vez el primer capitalista fue Jesús, o fue en realidad el catolicismo, que hablaba, no el catolicismo, perdón, nuestros padres, los judíos, que hablaban de aquella historia de que a Dios le había dado 5 monedas a 3, no voy a extenderme, a 3 personas. Uno de ellos guardó las 5 monedas, el otro se la gastó y el otro le la reprodujo. ¿A quién le dio un premio? En todo caso, lo voy a decir simple, para que no mezclemos teología con eso. Al que la reprodujo. ¿Por qué? Porque el que la reproduce genera más consumo, el que genera más consumo genera más trabajo, el que genera más trabajo derrama en la sociedad el producto de eso que le dieron. Eso es simple, fácil y sencillo el capitalismo liberal. Otra cosa que pasa y que veo de los periodistas, prendamos la luz, Anita, porque se nos fue la luz, de los periodistas nacionales que, le hacen entrevistas a Milei. El gobierno nacional no maneja escuelas. Vos, para modificar el sistema en el que estamos, necesitas modificar la Constitución y las leyes. Porque el gobierno nacional no es dueño de las escuelas. Son las provincias. Y las provincias son autónomas, según lo dice la Constitución de la Nación. Pueden crear escuelas, pueden modificar currículas, pueden las provincias. ¿Cuántas provincias gobierna Milei? 0. 0. Cuando habla de la salud pública, es decir, toda esta reforma que es el verso que hace, no las puede hacer. No puede. Porque la Constitución se lo impide. Por eso digo, no leyó las bases alberdianas ni la Constitución de la Nación, pero no le pasó cerca. Le ofrecen una Constitución de la Nación y te dicen, no, yo ya tengo un libro, gracias. Porque no debe saber lo que es ni él ni los que lo siguen, ¿eh? No puede hacer lo que dice que va a hacer en salud. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que con las escuelas, excepto muy poquitos hospitales que están además en Buenos Aires. Todo el resto de los hospitales dependen de los gobiernos provinciales, que son autónomos. Autónomos. Si querés cortar la coparticipación, tenés que reformar la Constitución de la Nación. No te digo que no tengas razones, yo te estoy diciendo lo que no podés hacer. Porque está en la Constitución. Pero no conocen la Constitución. No la conocen. Te juro que a Milei pasó cerca de una Constitución más o menos de acá a Buenos Aires. Es decir, la Constitución estaba en Buenos Aires y él estaba acá en Jujuy, ¿eh? No la conocen. No tienen ni idea. Pero los periodistas tampoco conocen la Constitución. Y otros la conocen y se callan por conveniencias recaudatorias. Por eso digo
El analfabetismo cívico es el padre del autoritarismo político. Porque si no sabemos, si no conocemos nuestra Constitución, vamos a permitir que un loco o que una loca gobierne según los designios del tarot, pasando por encima de la Constitución. Y pasar por encima de la Constitución es ir en serio contra los derechos individuales de cada uno, porque esta Constitución es liberal. No es una Constitución socialista, es una Constitución liberal. Está fundada en las bases de Alberdi. Más liberal que Alberdi no conozco a nadie en la historia de la Argentina. Discúlpenme que sea tan dura, pero la ignorancia cívica, el analfabetismo cívico que demuestran periodistas y seguidores fanáticos de un loquito que no está bien de la cabeza, que tiene problemas emocionales serios, puede llevar a la Argentina a un gobierno autoritario. Y yo voy a defender a mi Constitución, a la Constitución Nacional, frente a los autoritarismos y frente a los mesianismos y frente a los fanatismos, porque puedo estar o no de acuerdo con un par de ideas, pero nunca voy a estar de acuerdo ni con las dictaduras ni con los autoritarismos. Y voy a denunciar a periodistas que sean cómplices de esto. Y lo digo, Fioriti y Viñaski le hicieron una entrevista donde habló de los vouchers educativos y esto y aquello, y nunca se acordaron de la Constitución. No se lo dijeron. Este periodista, Johnny Viale, se reía cuando violentamente trataba de chorra, casta y no sé qué a otra candidata, se reía. Él y Morando no le pusieron los límites que tienen que ponerle con respecto al respeto y además también lo dejaron hablar pavadas en un supino desconocimiento de la Constitución cuando dijo, si se va este gobierno y ya pasó el caso Alfonsín, estoy preparado para asumir. Eso es golpismo. Aunque este gobierno sea horrible, pero eso es golpismo. Y además, desconocimiento de la Constitución de la Nación y de las bases alberdianas. Liberalismo puro en la Argentina. Voy a denunciar a cada periodista que permite esto. ¿Por qué? Con nombre y apellido. Los denuncio en el sentido de decirlo acá. Porque el analfabetismo cívico es el padre del autoritarismo, pero la madre de los autoritarismos es el periodismo, que es cómplice y que avala, aplaudiendo y riendo como focas, solo con un afán recaudatorio. Todos saben que la plata la pone alguien, que lo de Milei no es gratuito. Todos saben cómo es y cómo funciona. La pauta es lo de menos. Cuando me dice, hay que terminar con la pauta, muchachos, la pauta es lo de menos. Los millones de razones para apoyar y callar o reír frente a Milei, los millones de razones llegan enumerados en lindos sobres. 10 de la mañana, 45.